de sexto año vamos a subir el video donde vamos a hablar sobre lo que se habló en la clase de la semana pasada en relación a las funciones. Estamos en las últimas dudas del tema este de las funciones y en esa clase se habló de varias cosas. Se habló de las intersecciones, de las funciones homográficas. Bueno, vamos a tratar de redondear ese aspecto para que quede registrado el asunto este. Bueno, empecemos con la cuestión de las intersecciones. Intersecciones entre dos funciones. Intersección entre dos funciones. Bueno, tengo una función y igual a f sub 1 de x con su fórmula. Y tengo una función y igual a f sub 2 de x con su fórmula. Y puedo graficarlas a ambas. Puedo graficarlas. Entonces voy a exagerar la cuestión, pero voy a encontrar que esta es la f sub 1 de x y la f sub 2 va a ser, supongamos que sea esto. No siempre es tan exagerada la diferencia entre una y la otra, no siempre se cruzan así perpendicularmente, no importa el ángulo con que se crucen, se puede calcular incluso. Pero este punto es el punto de intersección. Y ese punto tiene una coordenada x y una coordenada y. Pero, claro, no puedo llamarlo x. Esto en realidad es la x de la intersección y la y de la intersección. No es cualquier valor. Y en la tabla de valores de f1 de x, cuando yo la haga, xy, si la hiciera, perdón, bien, en un montón de valores y hay uno que va a ser así, porque el punto S con esas dos coordenadas pertenece a f1. Y lo mismo va a pasar con f2. Cuando yo haga la tabla de valores, si es que decido hacerla, entre otros muchos, infinitos valores, también va a estar ese punto. ¿Por qué? Porque el punto este, que es la intersección, el punto de intersección, es común a ambas funciones, pertenece a ambas funciones. Por lo tanto, y sub y es igual a f1 de x sub y. Y y sub y, viéndolo por este lado, es f sub 2 también de x sub y. Y si estas dos cosas son iguales, estas otras también deben serlo. O sea que, como consecuencia, f sub 1 de x sub y tiene que ser igual a f sub 2 de x sub y. O sea, si yo tengo acá una función, qué sé yo, 2x menos 5, ya tengo x cuadrado más 3x al cubo, qué sé yo. Bueno, ¿cómo saco la intersección de esas dos funciones? Acá estoy inventando cualquier cosa, puedo poner logaritmos, seno, coseno, lo que se me ocurra. Cualquier función está sujeta a estos razonamientos, digamos. ¿Cómo hago para encontrar la intersección? Y bueno, igualo las dos funciones, las dos fórmulas de las dos funciones, pero yo tengo que estar consciente perfectamente de que yo de ahí voy a resolver la ecuación, porque es una ecuación, y voy a sacar el o los valores de x, y esos valores de x no son cualquier valor de x, sino que es el x de la intersección. Eso es importante, y teniendo la x de la intersección, y yéndome acá, voy a sacar la y de la intersección, y me tiene que dar la misma y de la intersección con esta que con esta. Bueno, ¿estamos? ¿Y cómo resuelvo esa ecuación? Bueno, ahí eso es otro capítulo. Tengo que resolver esa ecuación. Bueno, se resuelve. ¿Cómo se resuelve cualquier ecuación? Yo subí un video por ahí, búsquenlo, donde explico el tema de las ecuaciones y bueno, ahí empiezo de la ecuación más sencilla, más simple, hasta unas que son bastante complicaditas. Bueno, eso es una cuestión. La segunda cuestión que quería plasmar en este video es la cuestión de la función homográfica. Homográfica. Bueno, ¿qué es lo que es una función homográfica? Una función homográfica es una función que es un cociente entre
dos funciones lineales, si quieren. ¿Sí? Para decirlo de forma grotesca, es el cociente entre dos rectas. En criollo. Para decirlo en criollo. Bueno, y cuando las graficamos, como toda función, se va a obtener una gráfica. La gráfica es un tipo de curva de la que ya hablamos, que es una hipérbola. Y dentro de las hipérbolas hay un tipo de hipérbola que es la hipérbola equilátera, que se llama. O sea, la gráfica de una función homográfica es una hipérbola de tipo equilátera. Bueno, ¿y cómo hacer? ¿Y en qué lugar? ¿Y cómo es la gráfica? ¿Cómo es la gráfica? Bueno, la gráfica es la siguiente. Siempre tiene, cuando graficamos la función homográfica, siempre nos vamos a encontrar con este asunto de que hay dos asíntotas. ¿Qué es lo que es una asíntota? Una asíntota es una recta a la cual una función se acerca indefinidamente. Es decir, se acerca todo lo que uno quiera, pero no la toca nunca. Por ese lado. Por otro lado, puede ser que la toque. Qué sé yo. Pero nosotros estamos haciendo un tratamiento local acá. Estamos haciendo un tratamiento local. Lo mismo pasó con las intersecciones de recién. También estamos haciendo un tratamiento local, porque nosotros decimos así, pero en una vez la función se toca 20 veces por otro lado. ¿Sí? Estamos haciendo tratamientos locales. Esta es una parte de la metodología matemática que es la matemática local, digamos. Bueno, bien. Dos asíntotas. ¿Cómo son esas dos asíntotas? Una es horizontal y la otra es vertical. ¿Y dónde están? Y bueno, no sé, hay que ver, ya se los voy a decir cómo se obtienen. La asíntota horizontal está en alguna altura y la asíntota vertical está en algún valor de x. No sé, y cada función tiene las asíntotas ubicadas en algún lado. Bueno, supongamos de que está ahí la asíntota horizontal y acá la asíntota vertical. Bueno, esas dos asíntotas dividen, digamos, al plano en 4 cuadrantes. Esto sería un cuadrante, esto, acá tendremos otro y otro. No miren los ejes. Y se forma acá una cruz de asíntotas. Se llama así, cruz de asíntotas. Bueno, esa cruz de asíntotas tiene una virtud muy importante, que es la siguiente, que cuando graficamos la función nos vamos a encontrar de que en relación a la cruz de asíntotas siempre se ocupan cuadrantes opuestos. O sea, o es así, por ejemplo, bueno, o es así, o están acá las dos ramas, o acá y ahí. O está así, o están en los otros dos lugares, en los otros dos cuadrantes. Ahí se puede explicar esto de que es una hipérbola equilátera, quiere decir de que esta distancia de acercamiento de una rama en relación a ese vértice, digamos, es igual que esta. ¿Sí? O ese punto, no sé si se llama vértice. El punto donde se intersecan las dos asíntotas. Y se ve la asintoticidad bien por todos lados, ¿no? Entonces, o es así, decíamos, o es así. Pero siempre va a haber dos cuadrantes prohibidos, digamos, que son opuestos en relación a la cruz de asíntotas. Bueno, empecemos a ubicar las 4 particularidades importantes que tiene toda función homográfica. Tiene un corte al eje Y, una altura Y de la asíntota horizontal, un corte al eje X y una posición de la asíntota vertical en X también. Bueno, esas 4 cosas. ¿Cómo las calculamos? Se calculan de una manera bastante fácil. Empecemos por algo, el corte al eje X. El corte al eje X, que sería ese punto, se da en Y igual a 0.
porque todos los puntos del eje X tienen y igual a 0. Pero y es esto. Entonces va a ser A por X más B sobre C por X más D. Eso ponerle corte. Corte. Porque no se confunde con C, Bueno, por X. corte. El corte al eje X. Y esa X que está ahí no es cualquier X, sino que es la X del corte al eje X. Le voy a seguir llamando X nomás, pero es la del corte en realidad. Ahora, ¿cómo despejo la X ahí? Bueno, este denominador lo voy a pasar multiplicando por este otro lado, va a quedar AX más B igual a 0 por cualquier cosa, va a ser 0. Después paso la B restando y después la dividiendo, va a quedar X igual a menos B sobre A. Ese es el corte al eje X. ¿Sí? Y se puede calcular porque B tiene un valor ahí. A, B, C y D son números reales, cualquier número real puede ir ahí. Son parámetros. X e Y son las variables. Entonces yo conozco cuánto vale B, porque a mí me van a decir, grafique la función 3x menos 2 sobre x más 5. Entonces B vale menos 2 y A vale 3. Entonces reemplazo ahí, me da un valor y eso lo ubico ahí en el eje X. Vamos con el corte del eje Y. El corte del eje Y se da en X igual a 0. ¿Qué hago? Bueno, voy a reemplazar X por 0 en mi función. Va a ser A por 0 más B, C por 0 más D, y bueno, va a quedar B sobre D. ¿Y cuánto vale B? Y bueno, B vale algo. ¿Y D cuánto vale? Y algo también, 5. Y B vale menos 2. Y cuando haga la cuenta me va a dar un numerito. Y ese numerito va a ser ese punto. Esté donde esté, puede estar en el lado positivo, en el negativo, donde sea. Vamos con las asíntotas. Vamos primero con la asíntota horizontal. Bueno, la asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? Esta. Fíjense que la función, la y, tiende a tocarla a la asíntota, en la medida en que la x crezca mucho, ya sea para los lados muy positivos o para los lados muy negativos. O sea, cuando x tienda a más o menos infinito, ¿sí? Que sea muy grande, es una forma de decirlo esto, la y va a tender a la y de la asíntota. ¿Sí? O sea, dicho en forma también burda, la asíntota en el infinito la toca, la función, perdón, en el infinito la toca a la recta asíntota. Decirle que la toca en el infinito es una forma poética de decir que no la toca nunca. Entonces, yo le debo plata a alguien y me dice, ¿y cuándo me vas a pagar? Y te voy a pagar dentro de infinitos años, pero te voy a pagar. Te voy a pagar, pero dentro de infinitos años. Entonces, es una forma de decirle que no me voy a pagar nunca. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la y? ¿Qué pasa con la y cuando la x se hace muy grande? Cuando yo ahí pongo un número muy grande, bueno, va a quedar a por ese número muy grande más b sobre c por ese número muy grande más d. Así, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando acá tengo un número muy grande? Bueno, el resultado también va a ser muy grande y frente a ese número inmensamente grande, esta b se va a hacer despreciable, lo mismo que esta d frente a este número que es inmensamente grande. Entonces va a quedar una cosa así. Y estos números x, por más grandes que sean, se van a poder simplificar y el resultado final va a ser esto. ¿Ven? O sea que ese va a ser el valor de la y de la asíntota. A sobre C. ¿Y cuánto vale A? Y bueno, A va a valer 3. ¿Y C cuánto vale? 1. Esto va a ser 3, suponete en ese ejemplo. Entonces ahí voy a decir, está a la altura de 3 la asíntota. Y la hago ahí. ¿Y cómo queda con la asíntota vertical? Bueno, la asíntota vertical tiene otra lógica, porque si se fijan bien, en el valor de x, donde está la asíntota vertical,
ese valor de x no tiene ningún valor de y asociado. O sea, si yo ahí pongo el valor de la x de la asíntota vertical, no tengo que obtener resultado en esa cuenta. ¿Y por qué no obtengo resultado en esa cuenta? Y bueno, porque justamente el denominador vale 0. Por eso no obtengo resultado en y, porque el denominador se anula ahí. ¿Estamos? Porque ustedes tienen que saber de que si en un denominador hay un 0, no se puede obtener resultado. Eso es lo que llamamos que es una operación indefinida. Justamente por eso, ese es el caso. No existe la función porque el denominador se anula. Está excluido ese punto del dominio de la función, porque en ese punto, en ese valor de x, no puedo calcularla a la función. Y bueno, si el denominador es 0, la x de la asíntota va a ser menos d sobre c. Y eso va a dar un resultado. Entonces, ponen las cuatro cosas estas, las dos asíntotas, la horizontal y la vertical, los dos cortes a x e y, y después rellenan. Por ejemplo, lo podemos hacer con la función nuestra. Vamos a hacer rapidito. A ver. No va a salir un dibujo hermoso, pero va a quedar lindo, lo mismo. Vamos con la asíntota horizontal. Igual a 3 habíamos dicho. Ahí está 3. ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque yo quiero que esté ahí, porque yo de prepo pongo ese valor. Y la asíntota vertical, bueno, es menos d 5 sobre c 1 menos 5. O sea, ahí está menos 5. Ahí está la asíntota vertical. Borro ahí. Total, ya está. Vamos al corte al eje X. El corte del eje X va a ser menos b, que es menos 2, sobre a, que es, acá está. B es esto y a es 3. Se van los menos, que 2 tercios. 2 tercios está por ahí más o menos. Esto es X, ¿no es cierto? Sí. Eso es 2 tercios. Y el corte del eje Y es B sobre D. B es menos 2 y D es 5. Menos 2 quintos. Por ahí estamos, menos 2 quintos. ¿Sí? O sea que es asintótica. Ahí voy a borrar esto para que quede lindo. Bueno, este también lo voy a borrar para que quede lindo. Chac. Entonces, tiene que pasar por esos dos puntos. Miren. Chac, chac. Hacerse asintótica ahí. Y ser equilátero, o sea, más o menos la distancia esa. En el cuadrante opuesto, que es este otro. Por ahí tiene que pasar la función y hacerse asintótica con respecto. Y ahí lo pueden exagerar. Miren qué linda. Hermosa. Bueno, chicos, me despido, les mando un fuerte abrazo virtual a todos.